Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Ulises Sandro, estudiante del módulo 8, Campus 3 de la generación 33 del grupo 53. El tema que abordaré son los derechos humanos de niñas y niños provenientes de pueblos originarios, así como de los que ya habitan en la Ciudad de México. Pero, ¿sabes qué son los derechos humanos y cuándo surge la diversidad de las culturas? Bueno, los derechos humanos son una parte esencial y permanente de todo ser humano. Se adquieren desde el momento en que nacemos, sin importar la nacionalidad, sexo, color de piel, religión, lengua o alguna otra condición. Son independientes de algún elemento externo. Se establecen en un marco de principios, reglas y leyes para ser garantizados y deben acatarse de forma universal. Todos gozamos de estos derechos sin discriminación, para habitar de una forma cordial como sociedad. Y bueno, ¿cuándo surge el tema de la diversidad de las culturas? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura promueve en el año de 1945 la diversidad de las culturas. Y para el año 2001 lleva a cabo una Declaración Universal encauzada a la diversidad cultural, donde parte de sus fundamentos es el respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los derechos culturales de los pueblos indígenas. Y bueno, como objetivo de estudio es abordar y respetar los derechos humanos de niñas y niños provenientes de pueblos originarios, como de los que ya habitan en la Ciudad de México. De lo contrario, las consecuencias podrían ser graves e irreversibles, ya que al habitar en una sociedad con diversidad cultural, debe promoverse el resguardo de su integridad. Otra de las secuelas que se estaría originando sería la discriminación a familias enteras y dejando en un estado vulnerable e inseguro a los menores de edad. Todos los días, la mirada de los capitalinos pasa desapercibida, sin denotar la ruptura o injusticia que se hace a los derechos que tiene tanto niñas como niños en la capital del país. Para muchos, es normal el ver a los infantes trabajar en la red del ferrocarril metropolitano en sus vagones, andenes o inmediaciones, así como la central de abastos de la ciudad, en muchos de sus comercios o simplemente en las calles de la gran metrópoli. Es claro que la diversidad cultural da apertura a la economía y el desarrollo de la nación, pero muchas veces a un costo muy alto al dejar a niñas y niños, tanto de la capital como indígenas, sin una educación, protección de su salud, a la libertad de su desarrollo físico, mental y psicológico, y sobre todo a la legalidad, por citar tan solo unos ejemplos de la violación a sus derechos que son inherentes. Y bueno, en cuanto al planteamiento del problema, seleccioné la violación de los derechos humanos de niñas y niños provenientes de pueblos originarios y residentes de la Ciudad de México. Esta problemática se desarrolla todos los días en la gran urbe, donde se violan los derechos de los menores, al interrumpir u obstaculizar su crecimiento, desarrollo y educación, sometiéndolos en algunos casos a trabajos forzados, estableciendo graves manifestaciones de violencia y discriminación, colocándolos en una situación de riesgo inminente como la esclavitud, prostitución o producción de pornografía, tráfico de estupefacientes o al grado de exponer su vida. A finales del año 2019 en México había 3.269.395 niñas, niños y adolescentes de entre 15 a 17 años de edad que realizaban alguna actividad económica, de los cuales 1.755.482 realizaban ocupaciones no permitidas. El artículo 123 constitucional prohíbe el trabajo de personas de menores de 15 años. Así como el trabajo de las y los adolescentes de entre 15 y 17 años en actividades peligrosas. Por lo anterior, es necesario fortalecer los siguientes derechos humanos con los que cuentan los niños: no ser discriminados, vivir en condiciones de bienestar, protección de su salud, educación gratuita, al descanso, libres de violencia. De igual forma, es importante comprender que es un problema social, de diversidad cultural y de derechos humanos. Es preeminente el consolidar la participación de todos los actores comunitarios y de las fuerzas de gobierno para hacer valer las leyes en beneficio y protección de nuestra niñez.
así como hacer conciencia en los empleadores que demandan la mano de obra de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México. En el rubro de objetivos, mi finalidad es contar con la información sobre los casos de violación a los derechos humanos de niñas y niños en la Ciudad de México, de tal forma que la autoridad haga valer la justicia y los defienda. Impulsar a los organismos de gobierno para que continúen supervisando la labor que desempeñan las entidades laborales en la inspección de las plantillas del personal. Crear penas mayores para aquellos que incurran en la violación de los derechos humanos o normas que protegen a los niños. Presentar a la sociedad la situación actual que viven niñas y niños provenientes de pueblos originarios, como los que ya radican en la Ciudad de México, a fin de crear una mayor conciencia moral. Y en cuanto a mis preguntas de investigación, son las siguientes. ¿Cuáles son los casos de violación de derechos humanos que se conocen en la Ciudad de México? ¿Qué investigaciones han surgido a raíz de las infracciones a la ley que protegen a los niños en la capital del país? ¿Cuál es la situación actual en la metrópoli en términos de derecho a la diversidad cultural? ¿Qué leyes y autoridades protegen a niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México? Estas también formarán parte de las preguntas que se habrán de formular en una encuesta. En el ámbito de la justificación, la problemática que presentan niñas y niños indígenas y originarios de la capital del país es de vital importancia, y de no recibir la debida atención y protección a nuestros niños, pueden surgir situaciones graves como la esclavitud, la prostitución o producción de pornografía infantil, utilizarlos para el tráfico de estupefacientes o llegar al grado de perder su vida. Al cuidar y proteger los derechos de los infantes, potenciamos su derecho y desarrollo de una forma libre, al mismo tiempo que se forjan las bases como individuos pertenecientes a una comunidad que se apoya y crece con dignidad humana. El vigilar y cuidar, proteger e incentivar los derechos de nuestros niños nos dará un mejor futuro de total paz, tranquilidad y bienestar como nación. Pero tenemos que ser intencionales todos los días y trayendo siempre a la memoria que lo que sembramos hoy, mañana lo cosecharemos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cita lo siguiente: las pruebas lo demuestran. El desarrollo de la primera infancia debe ser una prioridad mundial y nacional. Los gobiernos ya se han comprometido a alcanzar los objetivos del desarrollo de la primera infancia como parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero tienen que renovar ese compromiso actuando y situando el desarrollo de la primera infancia en el primer lugar de sus programas económicos y políticos. En cuanto a la delimitación espacial, el sector o territorio para el objeto de investigación es la colonia Nativitas, localizada en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Como segundo plano se propone la estación del metro Nativitas, entorno cercano y relacionado a esta problemática. Y la población es en la colonia Nativitas, donde habitan alrededor de 11.390 personas en 3.330 hogares. La afluencia de usuarios en la estación Nativitas es de aproximadamente 7.511 personas al día. Se tomarán muestras de 50 personas de forma aleatoria. En el marco teórico, tomé como base la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la revista jurídica donde cita la protección penal de los derechos humanos de los menores trabajadores en México y el Sistema Integral de Derechos Humanos, en particular su cuadernillo de derechos humanos. Y en cuanto a la metodología, la que empleé fue la cualitativa, ya que en ella inicialmente se plantea el problema. En segundo término se realiza una investigación documental. Posteriormente se reflexiona sobre los datos obtenidos o recolectados para finalmente compararlos de forma teórica y dar pauta a la resolución de los objetivos de la investigación. Les comparto con gusto las fuentes que consulté para este proyecto. Y como comentario final sobre esta experiencia al hacer esta investigación, me gustaría comentarles que esto me permitió cambiar
muchas de mis perspectivas para con los demás. Ser más intencional con lo que digo y con lo que hago, ya que puedo afectar de una forma positiva o negativa para con los demás. Sé que ahora puedo ser un agente de cambio en mi familia, en mi localidad y en mi ciudad, tratando de conectar con más personas para la comprensión y el respeto de su forma de pensar. La armonía será el objetivo. Un gusto saludarlos, agradezco su tiempo y atención, nos vemos y escuchamos en la próxima.